Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, ACE. Doctor, qué gusto saludarle nuevamente. Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, un placer. Siempre de nuestro lado, doctor. ¿Le parece si vamos punto por punto para tratar de entender esto que se nos presentó en la mañana? Me gustaría empezar por el tema de las gasolinas y el diésel, estabilización del precio, el tema de la estrategia, digamos, nacional de este sexenio sobre la producción de petróleo, la compra de refinerías, ha estado sin duda bajo el ojo público. Y en este momento de presiones internacionales, ¿no?, de un tema energético importante en Europa, pues analizamos con otros ojos el asunto. La compra de Deer Park, ¿no?, digamos, la apuesta del gobierno por producir más, parece ser estar redituando. Se daban buenas cifras de Pemex hace unos días. ¿Qué nos dice de este primer punto, estabilización del precio de gas y diésel como parte de una estrategia completa para la nación? Bueno, fundamentalmente lo que hemos observado desde el inicio del actual gobierno es de que se ha considerado al sector energético y todas las ramificaciones que tiene como un tema de seguridad nacional y un tema que impacta el funcionamiento de la economía. Entonces, desde esa perspectiva, la decisión justamente de buscar estabilizar en estos momentos la evolución de los precios en los combustibles, que una parte considerable son importados, pues en esencia corresponde justamente a esa visión, el que se debe de plantear el tener esos precios de combustibles estables para evitar que afecten a otros sectores de la economía, sobre todo en este caso a los sectores productivos, y que en función de eso contribuyan a tratar de atenuar el impacto inflacionario que hemos observado durante los últimos años. Déjeme ir rapidito para poder tocar todos los puntos. A ver, aumento de producción de granos. El tema, por supuesto, es de seguridad alimentaria, pero también, digamos, de economías regionales. Por ahí se habló del programa Sembrando Vida y Producción para el Bienestar. Pero uno de los retos en esta producción es que, aunque la aumentemos en las 2 toneladas que se está buscando, digamos que los intermediarios y el lugar final donde se consume siguen afectando a quienes lo compramos, ¿no?, a las familias mexicanas. ¿Cómo hacer que este aumento sea beneficiario, considerando también toda la cadena de suministro donde se aumenta, digamos, lo que tiene que pagar la gente al final de la cadena? Yo creo que aquí hay dos elementos a considerar. Uno, es evidente que después de las reformas de 1992 a todo lo que fue el sector agrícola, se descuidó la parte de seguridad alimentaria y fundamentalmente la producción de granos básicos como maíz, frijol, arroz. Y en ese sentido es un pendiente que se tiene el de incrementar la capacidad productiva del campo. Si nosotros analizamos en términos por habitante per cápita, pues básicamente a finales de la década pasada estábamos en un nivel similar al que teníamos a inicios de 1970. Entonces, sin lugar a dudas, es fundamental el recuperar esa capacidad productiva. Aquí el elemento que también hay que considerar es que esos incrementos normalmente llevan tiempo. Entonces va a ser un reto importante que debemos superar, el de lograr que ese incremento en la producción, en la cosecha de estos alimentos básicos, pues llegue con la velocidad necesaria para poder contribuir en el corto plazo al combate a la inflación. Y en ese aspecto me parece que se puede plantear que justamente por eso también se opta por abrir un poco más la facilidad de importar ciertos granos para justamente consolidar una mayor oferta en el mercado mexicano y que eso estabilice el incremento en precios. A ver, déjenme ahondar un poquito más. Entonces es producir un montón para que haya una sobreoferta, digamos, y los precios tengan que bajar forzosamente, como nos decía, habrá que ver ahí en los términos prácticos. Y esto que aumenta usted a la discusión, aranceles cero a la importación de básicos e insumos, es una medida temporal por 6 meses. ¿Qué productos estaríamos importando con esta facilidad? ¿Desde qué países, digamos? ¿Y eso nos podría ser contraproducente, digamos, también a las empresas, a los sectores mexicanos? Bueno, yo creo que lo que tocas al final es el otro lado de la moneda. El problema de la dependencia que tenemos de alimentos básicos, pues evidentemente que vamos a tardar tiempo en resolverla. Hay que hacerlo, pero en el corto plazo eso pues, no va a ocurrir. Dependemos sobre todo de importación de maíz, de los distintos tipos de maíz, que sobre todo es maíz amarillo, el que se utiliza para la alimentación del ganado. Dependemos también de la propia importación del frijol, del arroz,
por citar tres de los fundamentales que están justamente en esta lista y que inciden, por ejemplo, en la elaboración de tortilla o en la elaboración de aceite de maíz, que también están en estos 24 productos básicos. Entonces, en ese aspecto, fundamentalmente dependemos de lo que compramos a Estados Unidos y en menor medida a algunos otros países de Oceanía, de América del Sur. Entonces, en esa perspectiva, a mí me parece que en el corto plazo se ha optado por tratar de aumentar esa disponibilidad de alimentos, es decir, aumentar las importaciones, tomar medidas de corto plazo para que ello pueda ocurrir, pero en donde evidentemente el desafío es el que mencionas, que eso esté asociado al fortalecimiento de las capacidades productivas para que no vaya en detrimento de los productores agrícolas ganaderos del país. Sabemos, doctor, que cada país necesita tomar medidas, digamos, acorde a su situación, ¿no? No hay medidas, digamos, universales para controlar la inflación. Pero ¿por qué hay países en nuestra propia región, citaba el presidente, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, Brasil, no sé, ¿no? Algunos en Europa, y países como, por ejemplo, Bolivia, que mantienen una inflación de menos del 2%, según la última vez que chequé, ¿no? ¿Qué hacen bien o de qué depende? ¿Es también, digamos, su dependencia a comercio exterior o por qué varía tanto entre una nación y otra? Bueno, yo creo que hay tres categorías que podemos distinguir. Los que han hecho la tarea desde hace muchos años y que básicamente se resume en productividad y en haber determinados sectores estratégicos, como en este caso es el campo. Ahí podemos tener que en Asia, China, Vietnam, el propio Japón, enfrentan inflaciones muy bajas, menores al 3% a pesar del entorno global. O, como muy bien citas, en el caso de algunos países de América del Sur, Bolivia en particular, en donde la estrategia de política económica que han implementado en los últimos años ha permitido que puedan absorber estos choques de presión en precios. Entonces, el primer grupo es esos países que se han preocupado mucho por la productividad y el fortalecimiento de sus sectores estratégicos. El segundo elemento o el segundo grupo está en aquellos países que tienen la capacidad, mayor capacidad para absorber esos choques a través de cómo funciona su mercado, en donde no hay especulación, hay menores cuellos de botella en transporte, distribución, y que eso les permite que la inflación aumente, pero no en la magnitud que sí ocurre en otros países. Y evidentemente, pues aquellos que van un poco más a la saga y en donde existen pues todos estos cuellos de botella, el acaparamiento, que en un momento dado la propia necesidad geográfica de su país implica en un encarecimiento adicional y en donde pueden estar expuestos justamente a los choques de los precios internacionales porque dependen de las importaciones. Y entonces, en función de esas características, es que cada país aplica la estrategia que es pertinente para su realidad. Pues muy interesante porque justo se habla de visiones, ¿no? de Estado, de proyectos de nación, entonces vale la pena aprender de momentos difíciles internacionalmente. Le agradezco muchísimo, doctor José Luis de la Cruz, como siempre, que nos ayude a analizar los temas más complejos de forma tan sencilla. Le mando un abrazo y si nos permite mantenemos